Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cita del Facebook Live de Aló Doctor, alodoctor.co, la primera plataforma digital de especialistas y centros médicos del Tolima, donde usted encuentra una herramienta eficaz, amable y con las últimas tecnologías. Aló Doctor conecta a los usuarios con los más destacados médicos en todas las especialidades. Y a través de Aló Doctor usted puede agendar citas, tener orientación virtual y recibir recomendaciones clave para llevar una vida saludable. Y justamente por eso Aló Doctor ha abierto este espacio. Ya es como el sexto Facebook Live que tenemos en esta cita de los lunes a las 6 de la tarde. Un espacio para que ustedes se conecten con los más importantes especialistas. Y hoy le tenemos una invitación para que todos se conecten a nuestro Facebook Live. Hablemos de digestión y nos acompaña una de las eminencias en el tema en la región, el doctor Guillermo Ayala, médico general de la Universidad Nacional de Colombia, internista y gastroenterólogo de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Doctor Ayala, muy buenas tardes y bienvenido a Lo Doctor. Muy buenas tardes a todos los oyentes y las personas que participan de este programa A Lo Doctor, que realmente es una forma de hacer que nos acerquemos a temas muy importantes en la parte médica, en la parte de servicios médicos y así podernos instruir un poco más sobre algunas enfermedades y sobre algunos temas que tienen que ver con su salud y que tienen que ver con prevención y que tienen que ver con alimentación y con varios tópicos que son muy importantes para que conozcamos y tengamos una excelente salud en nuestro medio y en donde estamos actualmente. Muchas gracias, doctor Guillermo. Empecemos contándole a la gente cuando oye gastroenterólogo y de pronto el médico general le dice, no, tiene que ir a donde el gastroenterólogo. ¿De qué se ocupa un gastroenterólogo? Bueno, la gastroenterología es un tema, una especialidad que ocupa muchos campos, desde la parte digestiva alta, de la boca al ano, o sea, toda la parte digestiva que comprende los órganos internos de nuestro tubo digestivo, de nuestra parte interna, y entonces tiene que ver con varias subespecialidades. Ahora la gastroenterología, una la estudia, pero se ha subdividido en varias subespecialidades. Especialistas que se dedican a la parte digestiva alta, o sea, al estómago y al esófago. Otros se dedican a la parte del páncreas y las vías biliares. Es otro especialista, subespecialidad de gastro. Otros se dedican a la parte de intestino delgado y colon. O sea que se ha subdividido. Otros especialistas de gastro se dedican a la parte de la hepatología, que tiene que ver con el hígado. Otro grupo se dedica a la parte, digamos, funcional digestiva, que son varios exámenes que son para diagnósticos que son funcionales, y entonces hay especialistas que son gastroenterólogos, pero dedicados a ese tema nomás, solo la parte funcional. Sí, doctor Guillermo, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes en nuestra región? Estos problemas que se enfrentan en Ibagué, en el Tolima y los colombianos, ¿cuáles son esas afectaciones más comunes? Sí, son como más o menos unos 3 o 4 grupos de personas, digamos, motivos de consulta que tienen que ver con la digestión. La primera es la parte digestiva alta, la dispepsia y el reflujo. Es la primera. Dispepsia es sensación de llenura, malestar digestivo alto, ardor epigástrico y como síntomas que se le devuelven los alimentos. Son a veces como síntomas inespecíficos de algo que está pasando internamente, pero que no se sabe exactamente qué es. Eso se llama la dispepsia o reflujo gastroesofágico. Otro temático que
por el cual consulta mucho la gente es por los problemas digestivos bajos, como es la distensión abdominal o el estreñimiento o las diarreas intermitentes, tienen que ver con el intestino delgado y con el colon. Esos son los grandes grupos de enfermedades por las cuales más consulta la gente. En este caso, por ejemplo, con el reflujo gastroesofágico, que además es uno de los mayores causas de consulta, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué puede sentir una persona que diga, tengo problemas de reflujo? ¿Cuál es el síntoma? Pues el síntoma principal que tiene el paciente con reflujo es un desconfort en algunas horas del día, bien sea en el día o en la noche, porque siente que se le devuelven los alimentos desde la parte retroesternal, siente que suben los alimentos, que sienten un ardor epigástrico, a veces en la noche no los deja dormir, sienten a veces ardor en la garganta y síntomas de como si tuvieran una laringitis. De hecho, los otorrinos, a la mayoría de los pacientes que les diagnostican patología de laringitis, pues un alto porcentaje tienen reflujo, porque es esa sensación que se les devuelven los alimentos por una falta de contención del esófago para retener los alimentos que no se devuelvan. Esos ácidos que suben y terminan como irritando también la garganta y todo el tema. Sí, ¿Y uno señor. cómo puede uno prevenir este reflujo? Bueno, la primera cosa que hay que hacer es la parte dietética, ¿sí? Y lo primero que hay que suspender en estos pacientes es el estímulo, más que todo nocturno, de que los ácidos y los ácidos gástricos se devuelvan para el esófago, porque como uno está acostado, bien sea boca arriba, de medio lado, boca abajo, los líquidos tratan de devolverse porque el paciente está en posición horizontal. Entonces, lo primero que hay que hacer es suspender en la dieta todos los jugos ácidos y todos los líquidos que se toman en la noche. No deben tomar jugos en la noche, ni cosas azucaradas, agua de panela, limonada con azúcar, todo eso hay que suspenderlo. Entonces, si uno ya es lo primero que debe hacer en el tratamiento es esto. Esa siesta que nosotros hacemos y estamos acostumbrados a hacer después de almuerzo, ¿está indicada en pacientes con reflujo? ¿Al estar uno como horizontal o no tiene ningún problema? Normalmente, como uno a mediodía es que más come, ¿sí? Entonces, es contraindicado hacer siesta acostado. Usted puede sentarse y hacer un poquito de sueño, máximo 20 minutos, media hora, máximo. No debe pijamarse y acostarse a mediodía, no. Debe sentarse y tener un reposo, pero sentado, para que no se le devuelvan los líquidos en el momento que está acostado. Bueno, estamos hablando de digestión con el doctor Guillermo Ayala y además un hombre que hace parte de la plataforma de Ono Doctor con su unidad endogastro, que en Facebook ustedes lo pueden encontrar como Unidad Endogastro del Tolima y en Instagram @unidad endogastro. Sigamos con el doctor Ayala. Porque si vamos bajando en este sistema digestivo nos encontramos con un tema que también a la gente le preocupa, la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Bueno, la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica. El estómago tiene 3 porciones a grandes rasgos, que es el fondo gástrico, el cuerpo gástrico y el antro gástrico. Son porciones del estómago. En el antro gástrico se producen, hay unas células especiales que producen el ácido clorhídrico y producen algunas enzimas que ayudan a la digestión, a que los alimentos se transformen y pasen al duodeno ya un poco diluidos y disueltos para que se absorban en el intestino delgado. Entonces, hay varias
factores que ayudan a que esta gastritis se esté forjando. La primera es la hiperacidez gástrica, la segunda es un pH muy bajo y que entonces las bacterias y todo eso aprovechan para producir inflamación. La otra causa generalmente es física, porque hay algunos medicamentos o alimentos que el paciente es como alérgico y entonces producen una inflamación local. Lo mismo que algunos de los medicamentos, especialmente los AINES, que producen inflamación de la mucosa. Hay una bacteria que es la H. pylori, que si está en abundante cantidad puede desencadenar hiperacidez gástrica y ardor epigástrico. Una pregunta, dígame. doctora Ayala, ¿el estrés también puede ayudar a que se presente la gastritis? El estrés también ayuda, o sea, contribuye a varios de los factores que desencadenan una inflamación gástrica y que producen un desconfort, un ardor, un malestar y que se hace persistente en la medida que no se diagnostica y en la medida que no se hace un tratamiento. Nos pregunta Diego, justamente aquí entre nuestros usuarios que ya están dándole me gusta y compartiendo este video, que él dice, yo tengo gastritis, ¿es bueno el uso de bicarbonato, este remedio familiar que las abuelas nos enseñaban? ¿Es bueno? Bueno, el bicarbonato se usa, de hecho, en algunos medicamentos está incluido. Especialmente, por ejemplo, en un medicamento que ahora es común usar, que es el Gaviscon, el Milpas Plus, el Riopan, son medicamentos que tienen algo de bicarbonato en una cantidad mínima, que no produzca problemas en el intestino delgado y que entonces se puede usar como uno de los medios de tratamiento para estos pacientes con gastritis, especialmente. Pero no es bueno nunca automedicarse ni siquiera con lo de la abuela, ¿cierto? ¿O ¿en qué momento, cuándo uno ya debe ir al doctor? No es bueno automedicarse porque de pronto le echan mucho bicarbonato y entonces lo que producen es un efecto rebote y que ayuden a que se estimule el calcio y entonces no es bueno, porque eso tiene que usarse en mínimas cantidades. Ah, ok, importantísimo esto para nuestros usuarios de Aló Doctor. Los invitamos a compartir este video, que además cada vez tiene más usuarios conectados con nuestros especialistas. Nos pregunta Diego León, ¿qué alimentos o bebidas potencializan mucho más la gastritis? Es decir, ¿qué tenemos que evitar? Bueno, como les decía, los jugos, lo que pasa es que los jugos en el estómago se fermentan, ¿sí? Y esa fermentación produce gas y produce, digamos, estímulo de la gastrina que está en el estómago y produce más hiperacidez gástrica. Entonces, nosotros deberíamos comer fruta y verduras y no consumir jugos, de ningún tipo de jugos. Deberíamos tomar una aromática o agua con limón, un café negro, una cosa de estas, menos jugos. Debíamos eliminarlos de la dieta. Importantísimo, creo que... Las otras es, algunos alimentos hacen alergia, ¿sí? Por ejemplo, se comen un huevo y él mismo les da llenura y dolor, es porque es alergia a la biotina que tiene el huevo, entonces es alérgica. Alergia a la miosina de la carne, así, algunas proteínas que el paciente hace alergia. Y entonces aumentan el ardor, el dolor, el malestar y no toleran estos alimentos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Estamos con el doctor Guillermo Ayala, gastroenterólogo de la Universidad de Sao Paulo y uno de los más importantes especialistas del Tolima. Seguía usted con uno de los puntos de mayor consulta, tenía que ver con la distensión, con el estreñimiento y con esas diarreas periódicas. ¿A qué se deben? ¿Cuál es la etiología? ¿Qué las causan? Bueno, en esa parte
Hay unos síntomas que obedecen a que son originados en el intestino delgado. Otros son de origen en el intestino grueso. Muchos de estos síntomas son de origen que alteran la motilidad intestinal y entonces al alterarse la motilidad intestinal hay unos desarreglos a nivel de absorción de líquidos y entonces el paciente puede presentar diarreas intermitentes o si tienen alguna enfermedad del intestino delgado, pues las enfermedades aumentan la absorción, aumentan la no absorción de líquido y se presentan estas diarreas. Y hay otras patologías del colon que tienen que ver con enfermedades inflamatorias del intestino grueso o con enfermedad diverticular del intestino grueso o con enfermedades como tumores que son productores de mala absorción y no se absorbe el líquido en el colon. Entonces, hay el problema de diarreas o lo contrario, es constipación crónica, que es falta de que se consuma mucho líquido, que haya una adecuada funcionalidad del colon para que se produzca una adecuada defecación, que es lo que al final el paciente quiere. Si una persona comienza a tener diarrea, ¿en qué momento ya es adecuado que vaya donde un especialista? Si las diarreas se hacen frecuentes y duran más de 8 semanas, el paciente debe consultar, porque ya toca investigar tanto el intestino delgado y el colon, a ver dónde está el origen de ese síntoma que está incomodando al paciente. Y si las diarreas son muy frecuentes, más hay que investigar si van acompañadas de moco, de sangre, de distensión. Hay que investigar porque en algún momento puede estar haciendo alguna patología del intestino, bien sea delgado o grueso. Nos pregunta Andrés Felipe que hay muchas personas que sufren de gases por ingerir incluso distintos alimentos, entre esos los lácteos. ¿Cómo hacer para evitar que eso suceda? Porque también nos decía María Paula, eliminar los lácteos ayuda a solucionar problemas intestinales. Efectivamente, los lácteos en general producen una alteración que las bacterias aprovechan y producen gas. Esas bacterias que están en el colon más que todo son las que producen el meteorismo, que es gases en el intestino, grueso más que todo, y entonces van a producir un desconfort y una sensación de plenitud en las personas que les crea incomodidad. Entonces, generalmente es por eso. Entonces, hay algunos, los lácteos son unos que no son bien metabolizados por algunas personas y producen eso. Algunos alimentos como el brócoli, como los frijoles, como los granos en general, y algunas verduras, algunos producen este desconfort y esta alteración de, de, de gas que producen las bacterias. Vale, nos está preguntando Juan David y se unió María Paula también y nos pregunta sobre, ya que estamos hablando de digestión y nos vamos un poquito afuera de las patologías, ¿qué tal funciona eso del ayuno intermitente que ahora parece tan de moda que uno tiene que dejar de comer un poco de horas para bajar de peso? ¿Eso son aconsejables, ese tipo de tratamientos? Pues en ese aspecto uno debe consumir durante el día pues alimentos básicos y bien balanceados, ¿sí? No abusar de una ingesta muy aumentada, digamos, de harinas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se comen un sancocho a mediodía que tiene yuca, plátano, papa, grasa en el caldo, una carne gorda, eso es antidigestivo, ¿sí? Eso es antidigestivo porque todo eso junto produce una descarga a nivel, primero del páncreas para producir harto enzimas para metabolizarlas.
Segundo, no se metabolizan las grasas y se van para el tejido adiposo y los pacientes se ponen gordos y se ponen obesos, ¿sí? Porque no hay una buena, un adecuado metabolismo de estas grasas. Entonces uno debe comer en una forma como equilibrada. Hay unas dietas que son fraccionadas para los pacientes que tienen sensación de plenitud, llenura y todo, entonces se les da algo en el desayuno, algo a las 10, 11 de la mañana, algo al almuerzo a la 1 de la tarde, o sea, es fraccionada. Si la otra son dietas que los pacientes obesos, las nutricionistas o los médicos idean o sea, inventan para tratar de bajar calorías al paciente. Pero como te digo, las calorías solo se bajan si el paciente es como educado en la forma de consumir los alimentos. Entonces, lo primero es dejar los jugos, es lo primero que hay que hacer. Como decía un amigo mío, gastroenterólogo también, no usen la licuadora en la casa. Entonces, eso es digamos así, algo que se les aconseja a las personas para que disminuyan la ingesta, sobre todo de calorías. No coman sino una harina a la hora del almuerzo, no se coman 4 o 5 harinas, cómanse una harina, coman una proteína, cómanse una fruta, se toman una aromática o un café encima de la comida. Entonces, eso es más digestivo, pero si le echan 10 harinas, pues es muy difícil. La otra forma de comer, si usted se come unas pastas, solo come pastas, no coma ni arroz, ni yuca, ni nada acompañando, se come las pastas y ya, ¿sí? Y no con lo que va a acompañar las pastas, bien sea con una proteína o sola, pero eso es una forma de como de aprender a comer. Son como ejemplos de que uno debe consumir los alimentos necesarios y no en exceso. Bueno, estamos con el doctor Guillermo Ayala en este Facebook Live de Aló Doctor, hablemos de digestión. Ya nos han hecho algunas preguntas que el médico ya resolvió de por qué son malos los jugos, de la comida balanceada. Los invitamos a que vean también que esto queda grabado y lo compartan con sus amigos. Uno de los órganos más importantes del cuerpo es el hígado y también hace parte de este mundo digestivo. ¿Qué debemos hacer para cuidar el hígado? ¿Y cuáles son las afecciones que tenemos con el hígado? Bueno, el hígado es un órgano muy importante como el páncreas, pero el hígado es donde se sucede todo el metabolismo de todas las proteínas, de todo lo que nosotros tenemos en nuestro organismo para el buen funcionamiento. Digamos que el hígado funciona como una fábrica de hacer proteínas. Allí es donde se fabrican todas las proteínas, todas las isoenzimas, para que se lleven al organismo para producir sus diferentes acciones en las diferentes partes del organismo, en el cerebro, en el corazón, en los riñones, en el páncreas, en todas partes. Entonces, el órgano del hígado es muy importante en nuestro organismo, ya que este órgano es una fábrica, pero el hígado es un órgano bastante noble, porque usted llega y le quita la mitad del hígado a un paciente y el paciente sigue viviendo con ese pedacito de hígado, o le hacen un trasplante y él vive con ese hígado trasplantado. Entonces es muy noble el hígado y que con poco tejido él ejerce sus funciones. Entonces, ¿cómo cuidar el hígado? Pues el hígado no hay que sobresaturarlo de grasas, no hay que sobresaturarlo de muchas harinas, no hay que sobresaturarlo de licor, no hay que sobresaturarlo de varios medicamentos que son tóxicos para el hígado. Entonces uno, como es un órgano blanco, porque allá se suceden todas las reacciones y todas
la fábrica de las proteínas y todo esto. Entonces nos toca cuidarlo. Entonces, usted se puede tomar un vino o dos vinos, pero ya ser una persona que se volvió adicto al licor y que todos los días toma aguardiente y todos los días toma cerveza, entonces el hígado se va resintiendo porque él metaboliza y metaboliza, pero al cabo de 5 o 10 años ya el hígado, las células se van alterando y se van formando ciertas rollo de proteínas allí y es reemplazado el hígado por tejido fibroso y entonces se forma la cirrosis, entonces, que es algo grave para los pacientes. Y si está asociado a algún paciente de esos con hepatitis B o C, pues va a desarrollar un hepatocarcinoma o otra enfermedad. Entonces, es necesario que cuidemos el hígado, que no tengamos exceso en grasas, en nada, porque las grasas también se metabolizan allí y entonces el hígado se va llenando de grasa en lugar de células. Las células se van achicando y va siendo reemplazado el tejido fibroso, el tejido conectivo por grasa y se forma el hígado graso. Y el hígado graso, especialmente las mujeres, lo lleva a cirrosis y a patologías del hígado. Esto es en grandes líneas. Esto es un mundo realmente apasionante y muy complejo porque todo está como en un equilibrio en el cuerpo. Nos pregunta Gloria Amparo, para terminar este tema del hígado, ¿cómo sabemos que tenemos un hígado que está enfermo? ¿Es cierto que el mal aliento puede ser uno de esos síntomas? No, la halitosis, que es el mal aliento, es secundario a otras patologías, más que todo gástricas. Solamente hay digamos, una halitosis que es como específica del paciente que es cirrótico, que tiene un olor especial. Ese olor que emanan los pacientes que tienen cirrosis es porque tienen una alteración en el funcionamiento, en el metabolismo de algunos elementos del intestino. Entonces, forma ese hálito especial. De resto, el hígado generalmente cuando tiene hígado graso, cuando tienen una hepatitis, cuando tienen un exceso de grasa, cuando no produce ningún tipo de halitosis. Vale, perfecto, doctor Guillermo. Nos preguntaban, hay dos preguntas que están insistiendo mucho nuestros internautas. Uno, que es el tema de las dietas, estas dietas de ayunos intermitentes, estas dietas de choque que no son balanceadas, ¿afectan órganos del sistema digestivo? ¿Pueden dañarnos? Pues depende del tipo de dietas que usen, ¿sí? Porque, digamos, si la dieta debe ir acompañada siempre de algo que nos ayude al metabolismo, a que no nos desequilibremos en el equilibrio ácido básico y en el equilibrio que tenemos en la formación de sustancias que ayudan a metabolizar los alimentos, que ayudan a metabolizar el agua, todo eso. Entonces, si las dietas no son balanceadas, digamos, que lleven una proteína, que lleven un carbohidrato, que lleven un lípido, pues entonces puede haber desequilibrio. Si, por ejemplo, el paciente solo come frutas, ¿sí? Entonces, las frutas son azúcar al final. Entonces, si es diabético, pues descompensa de diabetes, ¿sí? Si el paciente tiene una falla renal y se pone a hacer dietas, pues le desencadena más falla renal. Si el paciente tiene diabetes, pues lógico, con más veras no pueden ingerir azúcares porque se desequilibra. Entonces, yo creo que en esas dietas hay que cuidarse en que no se exagere la ingesta de un solo tipo de producto, ¿sí? Hay unos que toman esas polvos que venden, ¿no? Entonces, esas bebidas que llevan proteínas supuestamente,
que supuestamente unas son para adelgazar y otras para engordar y no sé qué, son muy relativas porque eso desequilibra el efecto ácido básico del organismo y especialmente en el hígado van a producir unas alteraciones, porque muchas de esas proteínas no se pueden absorber en el intestino. Entonces uno tiene que ser como equilibrado en la ingesta de alimentos y en el consumo de algunos productos que se usan para esas dietas. Una pregunta que, digamos que son de muchas mamás, que eso de que purgan a los niños, ¿no? Y que a uno le dicen que es que uno tiene que purgarse. ¿Qué es eso de purgarse? ¿A qué se refiere? Bueno, esa es una costumbre que siempre nuestras familias y nuestros mamás, nuestros abuelos nos decían que se purgara. Y generalmente las purgas pues eran a veces vermífugos o otras veces productos que son de vegetarianos, que son de diferentes tipos que buscaban, digamos, desparasitar o sacar los parásitos del organismo. Pues los parásitos, para usted sacarlos del organismo, sí están, porque en la mayoría, hoy día con los tratamientos del agua, de los acueductos, en las ciudades, pues hay poco parasitismo y poca miasis. Solamente en algunas ciudades o pueblos donde no está tratada el agua y donde no está bien manejado la parte hídrica del consumo del agua de los habitantes, que sería donde se pueden contaminar de una amibiasis o de unos parasitismos, de parásitos, pues en nuestro medio de ciudades hay poco parasitismo porque está el agua tratada y porque la mayoría nos cuidamos, tomamos agua en botella, agua en botellones, bueno, tenemos los aparatos que supuestamente ayudan a que el agua esté bien tratada, los filtros y todo eso. Entonces, pues hay poco. Yo creo que el paciente que debía tratar. Hemos perdido conexión con el doctor Guillermo Ayala. Estábamos en la parte ya final de este Facebook Live en el cual estábamos hablando de digestión en esta plataforma de Aló Doctor. Recuerden todos que estamos en alodoctor.co y en Facebook nos pueden encontrar y pueden además encontrar todos los videos que hemos encontrado con los mayores especialistas que hay en la región para que usted se conecte con ellos y pueda encontrar y tener acceso a través de las últimas tecnologías de las comunicaciones a citas virtuales, recomendaciones, incluso para que ustedes puedan tener una vida saludable, prevención y promoción en salud, es decir, toda la información y el contacto con los especialistas a través de Aló Doctor, la plataforma digital de los especialistas de la región. Recuerden, me gusta en cada uno de los videos, compartan los videos. Ya hemos tenido aquí a fisiatras, hemos tenido a gastroenterólogos hoy, hemos tenido psicólogos, médicos familiares y es una oportunidad para que ustedes estén conectados con los especialistas en cada tema. Hoy tuvimos una tarde maravillosa hablando de digestión. Recuerden las recomendaciones del doctor Ayala. 0 jugos, pocos jugos, por favor. Y aquí estamos otra vez con el doctor Guillermo Ayala. Se me desconectó esto. Aquí que me disculpan. No, no se preocupe que aquí estamos, seguimos con usted, doctor Ayala. Una pregunta que se me quedó por allí perdida de nuestros internautas era si los antibióticos pueden generar diarreas, que si eso es normal. Sí, el uso de antibióticos que no están indicados y que son formulados en una forma no indicada, cuando se tiene una infección es que se formulan antibióticos. No se formulan antibióticos para los virus porque no sirven. No se formulan antibióticos para los hongos porque no sirven.
no se formulan antibióticos para las gripas porque eso es viral. Entonces, mucha gente, médicos o las farmacias o uno mismo, se autoformula antibióticos. Entonces, si uno los formula en una forma que no está indicada, pueden producir un desequilibrio en la microbiota del intestino y del colon y desencadenan una cascada de desórdenes que llevan al que el paciente produzca una diarrea porque se afecta la microflora y la microbiota del intestino y del colon, porque los antibióticos matan las bacterias que se necesitan para que se produzca el metabolismo allá en colon de los alimentos, para que se altere. Entonces, lo que hace uno, en lugar de hacer un bien, es un mal. Entonces, no se deben tomar antibióticos si no están bien indicados en las patologías bien indicadas, porque van a evitar un daño allá en la microflora y en la microbiota del intestino. Una última pregunta para Fabi Sánchez, la última pregunta de nuestros internautas. Aunque ya está claro que no debemos medicarnos, Fabi, ¿para qué sirve el medicamento rifaximirna? Bueno, la rifaximirna es como antibiótico, como un medicamento que se ha utilizado en los últimos tiempos en los pacientes que tienen indicación especial, especialmente en los pacientes que tienen, por ejemplo, diverticulitis, que tienen diverticulosis, que están sintomáticos de algún proceso diarreico que se desencadenó por una inflamación del intestino, de los divertículos, de alguna enfermedad de esas, o las diarreas del viajero, que son generalmente diarreas que se producen por ingesta de alimentos que se consumieron, uno se consumió alguna bacteria de esos alimentos que consumió en alguna parte cuando iba viajando, cuando estaba en otra parte, y llegan a su lugar de origen y empiezan con unas diarreas tremendas, con malestar. Entonces es cuando la rifaximirna ha mostrado que es adecuada en estos pacientes en unas dosis de entre 7 y 14 días. Generalmente los pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis, que tienen alteración, digamos, les da una encefalopatía hepática, que es una enfermedad que pierden el conocimiento y que se desencadena porque hay algunos elementos en el colon que producen un gas especial y que eso hace que desencadenen ese tipo de encefalopatía. Mejoran mucho. Antiguamente les poníamos metronidazol y B. En algunos casos hay que usarlo porque pues en las clínicas no hay más, pero la rifaximirna es muy bien utilizada en estos pacientes y los mejora bastante rápido. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Ayala. A todos nuestros internautas, los de las últimas preguntas, les recomendamos que vean la parte inicial de este Facebook Live donde hablamos de reflujo gástrico, de gastritis, del hígado. Es decir, intentamos tocar muchos temas con uno de los gastroenterólogos más importantes del Tolima, que además lo pueden encontrar en Facebook, Unidad Endogastro del Tolima, y en Instagram, Unidad Endogastro, pero también en Aló Doctor, la plataforma que conecta a los usuarios con los especialistas. Doctor Guillermo, muchísimas gracias. Una cosa importante para los cibernautas, para las personas, por favor, hagan ejercicio, que es muy importante para la vida saludable. Fuera de los tratamientos que uno formula al paciente, yo siempre les digo, hagan una horita de ejercicio diario, caminen, troten. Ahorita en el tiempo de pandemia, pues no se pueden ir a los gimnasios ni nada de eso, pues entonces en las casas hagamos ejercicio, hagamos un poquito de terapia para la parte física. Cuando estemos trabajando, levantémonos unos 10 minuticos, hagamos algunos ejercicios, movamos los brazos, el cuerpo, para que eso nos ayuda mucho a la parte de la salud. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo
muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los que manejan a lo doctor, a todas las personas que están allá dirigiéndonos, que esto es muy importante, estas reuniones, para podernos enterar de muchas pautas que tiene la salud y que nos ayudan a ser saludables en la vida. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, doctor Guillermo. Bueno, muchas gracias. Los esperamos a ustedes el próximo lunes a las 6 de la tarde con otro de los especialistas más importantes del Tolima. Nos vemos el lunes. Chao. Muchas gracias. Vanessa.